Vale, pues buenos días a todas y todos. Una vez más estamos aquí en los seminarios de la Asociación Española de Teledetección. Y bueno, pues deciros como siempre sabéis que hacemos una presentación al inicio ahí, de qué es la asociación o en qué consiste y cómo está formada y alguna cosa más que destacar, ¿no? Entonces, en concreto, pues deciros que la Asociación Española de Teledetección pues está ya cerca de los 300 miembros, que tenemos 13 grupos temáticos. Uno de ellos es el de transferencia tecnológica, que lo gestiona Salomón, de hecho, y el otro es el grupo de jóvenes de la Asociación Española de Televisión, que somos nosotros, que no está dentro de esos 13 grupos temáticos, sino que somos un grupo aparte. ¿Y qué hacemos desde la asociación? Bueno, pues además de que podéis hacer un networking con un montón de gente interesante, pues también es importante que sepáis que desde el grupo de jóvenes pues estamos lanzando seminarios mensuales de diferentes temáticas, tanto muy aplicadas a la ciencia como qué hacer después de la tesis o cómo emprender, que es el seminario de hoy. Estamos tratando de hacer cursos también. El primero va a ser en abril, que va a ser un curso sobre pósters, que en breve lanzaremos ya la información para que os inscribáis, para el que sí que es cierto que hay que ser socio. Estamos diseñando una serie de becas que lanzaremos en el próximo Congreso de Cáceres. Y bueno, también deciros que tenemos una preciosa y nueva página web que ha cambiado bastante el aire de la imagen de la asociación. Hemos cambiado también el logo y donde tenéis un maravilloso botón, hoy sí que está bien señalado, donde os podéis asociar. Ahora ya es una cosa ya más directa, ya sí es que no hay excusas. Vale, seguimos. Nada, deciros, recordaros que estos son los seminarios que hemos realizado hasta el momento. Como os decía, pues van desde, por ejemplo, teledetección de la Dana, que fue cuando se produjo todo el desastre en Valencia, hasta descubriendo a NECA, que va más relacionado pues con los papelitos que hay que ir juntando para luego acreditarse. Entonces, bueno, pues todos los seminarios los tenéis en YouTube y, dame un segundo, que a veces no funciona. Eso. Y aquí sí que tenemos el calendario actual, que la semana del día 29 de enero tuvimos a Ricardo Díaz Delgado, que nos habló de la Agencia Espacial Española. Hoy, 19 de febrero, tenemos Teledetección y Emprendimiento de Salomón Montesinos, que viene de Ciudad. En marzo tendremos a María José González Bonilla, que aún no tenemos el título, pero lo que sí sabemos es que nos traerá mucha paz, ¿vale? Y el 16 de abril, sí que lo tenemos confirmado, tenemos a Miguel Rodríguez, que es la persona que nos va a hacer el taller de diseño de póster científico. Te paso la palabra, Mar, Sí, para que nos cuentes perfecto. sobre el congreso. Nada, simplemente añadir para el curso de pósteres científicos, que esto lo vamos a hacer en abril para ir preparando esos pósteres que vienen ahora en el congreso y que el software que se utilizará es Inkscape, que es de código abierto. Y bueno, pues no necesitáis licencia para ello, lo podéis usar para cualquier póster. Perfecto. Y será un curso de 4 horas, de 10 a 2 en la mañana, ese 16 de abril, y será gratuito para los que somos socios de la asociación y estamos en el grupo de jóvenes. Entonces, no habrá acceso para no socios. Lo digo porque si no sois socios, id tramitando hacerse socios, porque si no, no podréis entrar en este curso, ¿vale? Vale. Perfecto, Y ahora gracias. nada, recordaros que el próximo congreso de la asociación lo tendremos del 8 al 11 de junio en Cáceres. Y bueno, justo ayer terminó el envío de pósteres, de abstracts, De perdón. comunicaciones. Sí, eso es, de las comunicaciones y ya empezarán con las revisiones pronto. Siguiente, Jesús. Bueno, si no os habéis inscrito aún, ya veis que para estudiantes socios el precio es bastante diferente. Lo mismo, si queréis registraros como estudiantes socios, tenéis que ser socios antes del registro porque vais a necesitar ese identificador de socios. Por tanto, que lo vayáis tramitando antes de que se termine esa inscripción reducida, que es el 13 de abril. Y nada, pues ya le vamos a dar paso a Salomón. Voy a hacerte una pequeña introducción, Salomón. Él es doctor en Ingeniería Geológica por la Universidad Complutense de Madrid, especializado en hidrogeología, teledetección y GIS. Fue uno de los valientes en emprender, ¿no? En este mundo. Es fundador y CEO de SM Geodim, empresa española de I+D+I, dedicada en aplicaciones operativas de teledetección y GIS. Profesor asociado también a la vez de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Caminos
Canales y Puertos de la Universidad de Castilla-La Mancha. También ha sido director y profesor en programas de máster, como el de aplicaciones operativas de drones, ingeniería con reconocimiento universitario, y coordina actualmente ya desde hace años en la asociación, pues el Grupo de Transferencia Tecnológica. Así que nada, nos va a hablar hoy de teledetección y emprendimiento, de cómo dar ese salto a la Mm, empresa privada. Y nada, Salomón, muchas ganas de escucharte. Adelante, te pasamos Pues la allá palabra. vamos. Venga, pues Muchas os gracias. comparto. Dejo de compartir. A ver, me dice efectivamente permitir y compartir. A ver, que aquí me vienen... sí, Ahí te vemos perfectamente. me veis perfectamente. Voy a ocultar el panel de la reunión flotante y la tenemos. Bueno, hemos empezado por ahí. A ver, yo os comento. Cuando se propusieron o nos dijisteis de presentar temas para dar estos seminarios, estas charlas, pues yo inmediatamente pues me vino a la cabeza como coordinador de la transferencia tecnológica. Bueno, vamos a hablar de teledetección y empresa, teledetección y emprendimiento. Después vi también el anterior seminario sobre si hay vida después de la tesis y me sorprendió un poco que parecía que es que solo había vida después de la tesis si uno iba a un centro de investigación o a la universidad o a una gran empresa. O sea, de hecho, os invito a que volváis a ver el vídeo y en ningún sitio aparece la pequeña y mediana empresa o el emprendimiento o algo por el estilo. Eh, ya para complicar más el tema, digo, bueno, ya que vamos a proponer teledetección de emprendimiento, pues le voy a pedir a la inteligencia artificial, ya no me acuerdo ni cómo se llama uno de los que utilizo, pero bueno, hazme una presentación sobre teledetección de emprendimiento y me vino a contar pues qué era la teledetección y en todas esas miles de cosas en las cuales se puede uno utilizarla, pero que después no te da dinero desde el punto de vista de la empresa porque no encuentras a un cliente que te lo pague, ¿no? Entonces, bueno, la charla la he estructurado un poco en cuáles son las guías que yo daría para emprender y después os voy a contar un poco nuestra historia. Que dentro de nuestra historia es precisamente el camino de cómo aparecen las cosas. Uno al principio pues no sabe de todo ni entiende todos los problemas, pero es muy curioso cómo las cosas pues pueden fluir, ¿no? Una cosa importante cuando en el mundo en el que estamos de la teledetección es esta frase que aparece aquí abajo de que el mundo de la teledetección es el mundo. O sea, es estupendo porque muchas veces cuando te pones a emprender, pues ¿dónde está tu mercado? ¿En tu provincia? ¿En tu país? ¿En tu barrio? Los clientes son una cosa muy, muy importante, ¿no? Y en el tema de la teledetección, pues tenemos esa ventaja, que los satélites cubren cualquier zona de la Tierra y por lo tanto puedes tener un cliente en cualquiera de los sitios, ¿no? Ya ha comentado un poco Mar mi currículum, pero voy a hacerlo puntualizando alguna cosa, porque cuando uno habla desde el punto de vista de la empresa, pues nos imaginan como un tío ambicioso que solo quiere ganar dinero y que vende con un maletín. Bueno, pues que sepáis que yo soy doctor en ingeniería geológica. No solamente soy doctor en ingeniería geológica, sino que mi tesis doctoral fue la mejor que se presentó en el año 95 en la Complutense de Madrid. Y os recomiendo en ese aspecto, y un poco vuelvo a hacer, digamos, unión con aquello de hay vida después de la tesis, y es que la tesis doctoral es el punto final a una trayectoria. Si tú te quedas en un grado, pues estás recorriendo una parte del camino. Si tú te quedas en un máster, estás recorriendo una parte del camino. Y si te vas al doctorado y acabas siendo doctor, pues evidentemente eso ya no hay más. Después de doctor no hay más. Tú podrás ser catedrático, pero catedrático es un título más, digamos, en la línea digamos, de la administración, ¿no? Pero como profesional, lo máximo que puede haber es doctorado. Lamentablemente, en este país se nos suele ver como tipos raros e incluso como gente que no,
que un poco un chalao que hace el doctorado. Pero yo recomendaré siempre que hagáis un doctorado porque cuando uno sale fuera de España las cosas cambian. Y que tú vayas a un país y te llamen, doctor, ¿qué le parece si, doctor? Eso es completamente un gesto de respeto, ¿no? Y entonces eso es, desde mi punto de vista, es algo que es muy, muy importante, ¿no? Como decía también el Mar, pues bueno, yo el año que viene cumpliré 40 años en el mundo de la teledetección. Empecé en una de las primeras empresas que se crearon en España de teledetección, que era Ibersat. Y bueno, en el año 92 pues decidí que montaba mi propia empresa y a ver y a ver qué pasaba, ¿no? Siempre intentando estar a la última en las cosas que se pueden hacer, pues siempre he estado muy ligado al mundo de la universidad. Llevo, pues eso, 26 años siendo profesor en la Escuela de Caminos de Ciudad Real. Imaginaros para mí que vivo en Zaragoza, pues todas las semanas bajo a dar clase a Ciudad Real. Pero bueno, es un sacrificio que haces con gusto. Y después una de las cosas que cuando se dio la oportunidad con la Asociación Española de Teledetección fue intentar, digamos, hacer una transferencia tecnológica, porque en esto también voy a ser un poco crítico. Últimamente todos hacemos mucha aplicación, 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 pero no son aplicaciones operativas. ¿Qué es una aplicación operativa? Pues aquello que aborda un problema real y además a unos costes razonables, es decir, que alguien después va a poder utilizar lo que tú haces, ¿no? Ahora se utilizan mucho proyectos con usuarios finales, ¿no? Es que mi proyecto lo hemos hecho con la comunidad de regantes de no sé dónde. Bueno, eso está muy bien. El tema es que la comunidad de regantes, cuando acabe el proyecto, con su dinero siga pagando eso que tú has hecho. Si no, pues sigue siendo una forma de hacer una investigación que es un poco complicada de llevar esa transferencia tecnológica, ¿no? Llevo 10 años ahí peleando. Nosotros hacemos un montón de misiones fuera de España. Entonces yo siempre invito a que, y desde aquí aprovecho también el foro para hacer esa invitación, siempre invito a que si tú crees que sabes hacer algo que pudiera haber un cliente en ese país o tal, pues estupendo, porque nosotros muchas veces cuando hablamos con, yo qué sé, con un ministro, con el presidente de un país, pues al final te acaban pidiendo cosas que no es lo que tú llevas en la cartera. Entonces, poder ampliar esa cartera con un montón de cosas, pues yo qué sé, yo no toco temas oceanográficos o de lagos o de drones aplicados al inventario de cotos. Bueno, pues todas esas son cosas que en un momento dado la gente te acaba pidiendo y os invito a que en fin, os animéis a participar en ese tipo de cosas, ¿no? Cuando nosotros creamos la empresa lo hicimos un poco al revés, en el sentido de que en lugar de abordar temáticas del agua o de la agricultura nosotros nos especializamos en las técnicas. Vimos la potencialidad que tenía la teledetección y dijimos, bueno, vamos a intentar ver qué cosas se pueden hacer con teledetección desde un punto de vista, vuelvo a insistir, operativo, ¿no? Nos gusta decir que somos una empresa de I+D+I porque siempre estamos inventando y adecuando las cosas a soluciones reales, basadas, como digo, en teledetección, sistemas de información geográfica y a lo largo de estos 40 años, pues os lo podéis imaginar que hemos pasado por el tratamiento digital de imagen, hemos pasado por los drones, hemos pasado por los gemelos digitales, hemos pasado por el Machine Learning, ahora le llamamos Machine Learning a los clústeres que hemos hecho toda la vida en tratamiento digital de imagen, pero bueno, queda muy chulo eso de decir, no, es que yo hago Machine Learning y por lo tanto estoy haciendo inteligencia artificial y el Deep Learning y pues nosotros intentamos estar a la última. De hecho, no hace ni 2 o 3 años que hice un curso en la Universidad de Helsinki sobre IA porque no acababa de entender lo que me estaban contando de la IA. Pues esto yo lo venía haciendo porque ahora lo llaman IA y tal, ¿no? Esto que estáis viendo en la pantalla es nuestra sede. Nosotros estamos en un pueblecito de Aragón que se llama Maluenda, al lado de Calatayud, y esta es nuestra sede, que es una torre medieval del siglo X con una solana aragonesa del XV, que restauramos hace ya un montón de años y que la convertimos en nuestra sede social, ¿no?
Hemos hecho mucho I+D, no en el día a día esto de, no, es que un cliente viene, te cuenta un problema y tú, pues le intentas buscar una solución. No, 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 no. Nosotros hemos participado en más de 25 proyectos europeos, en la mayoría de los cuales los hemos coordinado nosotros y en una docena de proyectos de I+D nacionales, donde lo que hacíamos era construir el proyecto precisamente, digamos, a la inversa de cómo se suele construir. Es decir, teníamos un usuario con unos problemas y buscábamos distintos institutos y universidades por toda Europa que decían que podían resolver ese problema. Y entonces, pues esa unión fue siempre muy interesante, pues porque el investigador tenía que forzarse a entender el problema y a darle una solución. Y ese usuario, pues, como no está en la academia, pues sencillamente te puede decir a la cara con mucha tranquilidad, esto que haces tú no vale absolutamente para nada. Yo no puedo gestionar, o sea, ni de cachondeo, gestiono el agua que tú me dices, ni no sé qué. Entonces es muy interesante porque fuerza, digamos, las dos maquinarias para que las soluciones sean esto que estábamos hablando de soluciones operativas, ¿no? Y como decía al principio de esta charla, pues lo bueno que tiene la teledetección es que el mundo de la teledetección es el mundo, ¿no? Nosotros durante muchos años estuvimos en una situación de confort en Europa, teníamos nuestros clientes en España, teníamos nuestros clientes en Europa y en el año 2014 se dio una coyuntura, salimos fuera de lo que era esta zona de confort y nos dimos cuenta que el mundo no es tan terrible, o sea que en todos los sitios encuentras gente encantadora, gente con ganas de aprender, es más, con una ventaja fundamental y es que los problemas que tienen normalmente los hemos tenido nosotros ya eh, 10, 15, 20 años antes. Entonces tú sabes abordarlos de una manera que no es lo mismo que cuando ahora se crea un problema nuevo aquí en España, ¿no? La contaminación por nitratos, joder, eso es un problema nuevo. ¿Cómo soluciono ese problema? Pero no, cuantificar las superficies en regadío. Por Dios, eso lo llevamos haciendo desde el año 85 en este país, ¿no? Entonces te sientes muy cómodo porque puedes dar unas soluciones que sabes que van a funcionar, ¿no? Estos que están en verde son países donde hemos trabajado. Actualmente estamos en proyectos vivos en México, en Costa Rica, en Colombia, Ecuador, Perú, Senegal, Marruecos, República Centroafricana, Níger y China. Esos son, me parece, si alguno me dejaré, pero bueno, es anecdótico si me dejo alguno. Y ahora os contaré un poco lo que nosotros vamos haciendo, ¿no? ¿Por qué le hemos llamado teledetección y emprendimiento? Y aquí hablo de las claves del emprendizaje, porque, bueno, un poco la historia de emprender, pues normalmente tiene que ver, pues eso, con que tú tienes ganas e ilusión por hacer algo que tú controlas y hay que hacerlo bien para que no se traduzca en un fracaso, ¿no? Tienes ganas de ganar dinero, no es lo mismo ser un asalariado que ser un empresario. También os digo que normalmente dicen, no, es que el empresario es su jefe. No, perdona, el empresario tiene tantos jefes como proyectos tiene. O sea, tú como empleado solo tienes un jefe, pero el empresario, tu jefe, tiene tantos jefes como proyectos tiene, que además, como te pagan, son bastante durillos, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea normalmente para emprender es la posibilidad de ganar mucho dinero, la satisfacción de llevar a cabo algo por cuenta propia y algo que también me parece interesante, que ya lo decía Confucio, y es que si encuentras un trabajo que te guste, nunca más volverás a trabajar. Y eso me parece un privilegio. O sea, sobre todo yo ya que tengo una edad, si miro atrás, pues es que yo no tengo la sensación de llevar 40 años trabajando. Estaba haciendo lo que me gustaba. Y eso no significa que, pues eso, que a lo mejor me levanto a las 4 de la mañana, acabo en la selva mexicana, luego cojo un avión, me voy con los cárteles de Michoacán. O sea, es todo un mundo. Pero cuando haces lo que te gusta, pues en realidad, pues no tienes esa sensación de trabajar. Y me parece que independientemente de cuáles sean vuestros intereses, pues intentar conseguir eso es importante, ¿no? Cuidado porque hasta ahora podría sonar muy bien esto de emprender, pero lo que hay que tener en cuenta es que 5 de cada 10 empresas que se crean no llegan al cuarto año de vida.
Uno puede empezar con un proyecto y ¡buah! Me va a ir de maravilla. Bueno, pues a los 4 años ya no tienes proyectos y tienes que pagar un montón de cosas y ahí se acabó la historia, ¿no? Y 8 de cada 10 pues han desaparecido antes del séptimo año. Es decir, que emprender no es algo, digamos, fácil. Eh, Me voy a permitir ahí un pequeño inciso diciendo que, sobre todo en España, porque existen otros países donde existen muchas posibilidades, donde, mirad, antes comentaba que yo empecé en una empresa que se llamaba Ibersat, que se creó el mismo año que GAF, a una empresa alemana. Ibersat desapareció a los 8 o 9 años. GAF, pues ahora es una empresa que tendrá 200 o 300 o 400 empleados. No sé cuántos tiene, pero sé que está presente en todos los programas de la Agencia Espacial Europea, sé que está. ¿Eran mejores que nosotros? No, pero tuvieron muchísimos más apoyos y tuvieron muchísimas más facilidades para poder al final convertir la idea de un profesor universitario en una empresa como es ahora GAF, ¿no? ¿Qué factores determinan el éxito? Pues bueno, yo aquí he recogido en una diapositiva un decálogo de cosas que para mí me parecen interesantes, ¿no? Eh, es importante tener una idea. Cuidado, es recomendable, pero no es imprescindible, ¿no? Y en todo caso es insuficiente, ¿no? Es que yo tengo una idea maravillosa, bueno, eso no tiene nada que ver. Tienes que ir acompañada de muchas más cosas, ¿no? ¿Y por qué es recomendable aunque no imprescindible? Pues porque muchas veces no se trata de hacer ese algoritmo maravilloso y genial, sino que consiste en detectar una problemática y decir, hombre, con esto que yo lo sé hacer o con esto que yo sé que lo sabe hacer, lo uno y le doy una solución a un problema, ¿no? Es importante el tema de la gestión. Está muy bien tener una buena idea, pero una idea es un buen negocio cuando se gana dinero. Si no se gana dinero, pues evidentemente pues no deja de ser más que un perogullo o una ocurrencia, ¿no? El equipo es base. Por ejemplo, yo siempre lo digo, que es uno de los mayores errores que yo he cometido, ha sido siempre el tirar yo solo del carro. O sea, tengo la suerte de tener un equipo de personas, pero no he tenido socios como tal, que el uno fuera muy bueno en finanzas, el otro fuera muy buen comercial, el otro fuera muy buen técnico y entonces pues todos juntos. Entonces yo ahí recomiendo a los que empecéis de crear un equipo donde lo más importante es la actitud con C. O sea, no sé, lo resumo y quizá luego en el turno de preguntas pues podemos profundizar, pero sobre todo es la actitud. No es que es doctor en no sé cuánto, tiene un máster por no sé qué. No, ese tío puede ser un tonto como la copa de un pino, que lo único que hace es lastre en tu idea y en tu proyecto, ¿no? Entonces, sobre todo, es una cosa fundamental, es la actitud, ¿no? La planificación, sin lugar a dudas, tienes que tener muy claro qué, cómo, cuándo, dónde y con quién o a quién. Tener siempre visión de futuro, o sea, tú haces algo y como ya veréis cuando os cuente un poco nuestra trayectoria, pues empiezas a hacer algo y tienes que estar pensando ya en el siguiente paso y en qué pasaría y en qué pasa o esto también lo podría hacer yo, ¿no? La capacidad comercial, esto es algo también que normalmente en nuestra sociedad en la sociedad española es como un comercial, es como el desprecio más absoluto y es uno de esos tres caballos que tiran del carro y evidentemente si no vendes, de hecho yo trabajo ahora mucho en agricultura de precisión aplicada a la agricultura y siempre digo lo mismo, ¿no? Los proyectos de agricultura hay que crearlos no desde la inteligencia artificial, no desde los drones, no desde la teledetección, no desde el sistema de riego, sino desde la comercialización. ¿Qué producto puedo vender? ¿A quién se lo puedo vender? Firmo un acuerdo, tengo un acuerdo, entonces construyo todo lo demás. Pero tú puedes hacer las mejores peras del mundo mundial, las mejores manzanas del mundo mundial, y igual no viene nadie a comprártelas, con lo cual, pues de nada ha servido todo ese esfuerzo y desde luego no lo vas a capitalizar y no vas a poder vivir de ello, ¿no? La paciencia, que me he pasado dos, pero da igual. La paciencia, hay que tener mucha paciencia. Esto, bueno, de alguna manera los que estáis en doctorados y cosas así, pues sabéis que las cosas lanzas una idea hasta que madura, en fin, hasta que te aprueban el proyecto. Cuando ya lo tienes completamente cerrado porque lo has presentado dos veces y ya los evaluadores te han dicho cómo lo mejoras, pues llega un tercer evaluador en la tercera vez que lo presentas y no ha entendido absolutamente nada y te lo vuelve a tirar abajo. Bueno, pues eso pasa cada vez que presentas un proyecto en cualquier tema, ¿no? La ilusión.
La verdad es que eso es lo que hace que el día pase muy rápido y ilusionante. Siempre estás con expectativas, va a pasar, va a pasar. Aunque también os pongo encima de la mesa que las expectativas son como los flotadores en un naufragio, ¿no? O sea, tú naufragia el barco, tienes un flotador y el flotador se desinfla, pero al lado hay otro, te agarras a ese otro y a lo que te das cuenta, pues no has muerto ahogado, has muerto de hipotermia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con tener muchas expectativas, porque si ninguna se convierte en realidades, pues también vas a tener muchos problemas en tu empresa, ¿no? El esfuerzo, aquí es todo el tiempo que le puedas dedicar, pues está ahí. No voy a hacer ningún comentario porque me está viendo mi mujer y entonces pues ahora ya me tiene prohibido ir con el ordenador a las vacaciones. O sea, eso está prohibido. Vamos, por prohibirme me prohíbe ya hasta el móvil para que estemos centrados en lo que tenemos que estar centrados, ¿no? Y después de todo esto, pues hay que tener suerte. O sea, si no tienes suerte, pues tú lo puedes hacer todo muy bien y las cosas no acaban de funcionar, ¿no? Una de las cosas con las cuales te tienes que enfrentar, y especialmente en el mundo que nos ha tocado vivir ahora, es con estas expectativas que genera todo. Ahora es la IA, pero yo no sé si recordáis que hace año y medio o 2 años eran los gemelos digitales, hace 4 o 5 años, bueno, en el 2013 eran los drones, antes fueron los modelos, antes fueron los satélites, antes todos van a solucionar el mundo mundial, todos son soluciones estupendas y tal, ¿no? Y os pongo aquí lo que es un ciclo de sobreexpectación, ¿no? Que es normalmente todas las tecnologías pasan por aquí, ¿no? Ahora en la IA andamos ya por aquí, porque ya empieza a haber noticias. Hasta ahora todo era maravilloso, la IA iba a cambiar la vida, iba a ser la leche, igual que en su momento, ya digo, los drones. Ahora ya hemos girado aquí porque ya empieza a haber noticias que dicen que se llevan invertidos más de 700.000 millones en la IA y los retornos no llegan a los 20.000. Entonces, ¿hasta cuándo los inversores van a estar aguantando, digamos, eso? Y hasta qué punto el mercado, cuando haya que pagar para recuperar esos 700.000 millones, estará dispuesto a pagarlo o no? Eso significa que en un momento dado, pues como siempre nos pasamos de frenada, caeremos en el abismo de la desilusión. De repente no vale para nada la IA, igual que no valen para nada los gemelos digitales, igual todo eso yo lo he oído en algún momento, no es verdad. O sea, son tecnologías maravillosas y por lo tanto, bueno, pues empieza a haber una rampa de consolidación, la gente empieza ya a ponerle un poquito más de sentido común, no se deja llevar por cosas y se alcanza la meseta de productividad que normalmente pues viene a ser el 20, el 30% de las expectativas que hubo en su momento sobre el tema. Eso es importante tenerlo en la cabeza porque hay mucha gente que monta empresas basadas en la IA, bueno, te puede ir muy bien, pero son cosas que son flor de un día. No, yo conozco a empresas que crearon una empresa de drones, tenían 40 delegados por el mundo, sus propios familiares metieron 400.000 euros en esa empresa y al final acabaron todos arruinados, pues precisamente por eso, porque lo hicieron en el pico de expectativas pensando que se iba a poder utilizar en cualquier cosa y que todo iba a dar dinero sin lugar a dudas. Otro tema importante cuando estás en los temas de emprendimiento es saber entender los gráficos, ¿vale? Estas son las típicas cosas que te salen en una comparación satélite-avión, teledetección desde satélite, avión y dron. Todo es, todo es verdad, pero no todo es verdad, ¿no? O sea, si tú lo analizas, pues resulta que si yo voy a trabajar desde el punto de vista de empresa, a mí que los costos iniciales de un satélite sean muy altos, a mí qué coño me importa, si en realidad los pagan otros, ¿no? Y que el dron es muy bajo, bueno, es muy bajo si no lo tengo que pagar yo. Si lo tengo que pagar yo, resulta que el dron es bastante más caro que el satélite o incluso que el avión, ¿no? Entonces, hay que aprender muchas veces a leer esas cosas que se publican, que se dicen, que además vienen dadas por organismos superoficiales, la NASA, la ESA, la Unión Europea, el Ministerio, el no sé qué, y en fin, voy a dejarlo ahí porque si no diré un exabrupto y esto queda grabado, ¿no? Después conceptos en teledetección como no, es que los drones son más precisos que los satélites. Bueno, primero el que dice eso no sabe ni lo que está hablando. Vamos, primero quiere decir que son más exactos, pero en realidad la realidad es que tienen mayor resolución.
Un dron tiene mucha más resolución que un satélite, pero no es más preciso que un satélite y no tiene por qué ser más exacto que un satélite. Entonces, estas cosas es importante también porque muchas veces en la parte académica pues nos encanta trabajar con 4 decimales, ¿no? Entonces, esos 4 decimales cuestan ese esfuerzo que hacen que una aplicación no sea luego viable. Yo me paso la vida quitando decimales para que el coste sea mucho menor y el cliente final lo pueda pagar, ¿no? Dicho esto, que es un poco como unas ideas generales que, bueno, que alguien pues las puede ver y puede decir, ah, mira, pues esas ideas son buenas para emprender, para ver, os cuento un poco cómo ha sido nuestra historia, ¿no? En el año 1985 se cambia la ley de aguas. Nosotros teníamos una de las leyes de agua más antiguas del mundo, era una ley de 1875, creo, o 1879, creo recordar, y es una maravilla de ley. Pero hay un momento en que esa ley contemplaba las aguas subterráneas que fueran de quien las pudiera extraer, ¿no? Y en el año 85 se cambia la ley y se dice, bueno, vamos a incorporar las aguas subterráneas al dominio público hidráulico. Eso significa que es de todos y por lo tanto la administración debe ejercer una, una medida o un control sobre esas aguas subterráneas. A poco que conozcáis de aguas subterráneas, pues bueno, las aguas subterráneas no se ven, en fin, es un cachondeo, las puedes traer cualquiera en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, en el año 87 se empiezan a detectar una serie de problemas y un cierto descontrol sobre las aguas subterráneas y entonces el Servicio Geológico dice... bueno, después de probar modelización de flujo en acuíferos, después de probar estadísticas agrarias, después de probar datos catastrales, pues ve que no tiene una información, o mejor dicho, tiene una información estupenda con un sesgo gigantesco, ¿no? Cuando dicen que se están extrayendo 450 hectómetros cúbicos de una zona, pues pueden ser 200 o pueden ser 600. Entonces, por favor, es que el error es de más o menos el 50%, ¿no? Entonces, plantea este proyecto, nos plantea, oye, tenemos este problema, podemos utilizar la teledetección y ahí es donde surge, digamos, nuestro primer cliente y donde surge nuestra primera aplicación operativa, ¿no? En este enlace podéis ir al PDF, no voy a clicar para que lo veáis porque me siento orgulloso que aunque esté publicado en el año 90, pues 37 años o 36 años más tarde, pues todavía creo que si le echáis un vistazo encontraréis cosas que os llamarán la atención, ¿no? Lo más importante de esto, y aprovecho también para la cita de Albert Einstein, ¿no? Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Yo creo que los que trabajamos con teledetección y empezamos a entender bien las posibilidades que tienen los datos, sus fortalezas y sus debilidades, pues la verdad es que te excita mucho la imaginación y si a alguien le dices que yo puedo saber el agua que se extrae de un acuífero, pues la gente al principio pues me decía, ¿qué pasa? Que paséis la superficie, que vais por el acuífero. No, 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 hombre, hay formas de hacer las cosas sin necesidad de ir al subsuelo para verlos, ¿no? Era la primera vez que el ministerio pues, tenía un mapa, además de todo un acuífero de 5.500 kilómetros cuadrados, sabiendo pues la cantidad de agua que se detraía en cada uno de los sitios, ¿no? Esta es una imagen de las que se hacían en aquellos tiempos, que para que os hagáis una idea, pues se hacían unos fotolitos para luego poder hacer una fotografía pues a escala de lo que había, porque no había ni plóteres ni nada que pudiera manejar aquello. Esto despertó el interés del ministerio y se dio cuenta que, bueno, que ellos habían puesto en la ley una regulación de esas aguas subterráneas, ¿no? Y cuando utilizaban los métodos convencionales, pues resulta que entre la gente que había dicho yo riego esta superficie y los estudios que había por otras técnicas, pues resulta que había una diferencia de prácticamente el 40% en la superficie. Entonces, claro, había que reconocer esos derechos, había que ver si realmente ese señor, cuando decía que regaba 100 hectáreas, pues era verdad que regaba 100 hectáreas, ¿no? Entonces, nuevamente ahí la teledetección, porque la ley establecía 3 años para que hicieran estas declaraciones y la ley entró en vigor en el año 85, pues las declaraciones podían hacerse hasta el año 88 con la diligencia
que tenemos los españoles, pues todo se presentó el día 31 de diciembre a última hora, ¿no? La Confederación Hidrográfica del Guadiana tuvo que estar abierta hasta el 31 de diciembre o el 31 de diciembre de 1988 hasta las 12 de la noche recibiendo pues todas las peticiones, ¿no? Y cuando alguien se puso a trabajar aquello, pues era ya el año 91. Y cuando se ve este error, ostras, ¿qué hacemos ahora? Eh, ¿Cómo sabemos si nos mienten o nos dicen la verdad? Pues la única manera es la teledetección, porque la teledetección nos permite ir atrás en el tiempo y constatar fehacientemente qué es lo que está ocurriendo en el territorio, ¿no? Esto, que suena muy bien, pues resulta que está sujeto a lo que se llama un procedimiento administrativo. Y en un procedimiento administrativo, al final le estás diciendo a un señor, usted me está mintiendo. Usted no regaba en el año, a la entrada en vigor de la ley de aguas, como dice la ley, usted no regaba. Entonces, ¿y me lo dices con qué? Con una imagen de satélite, me voy a un contencioso administrativo. Entonces, nosotros trabajamos mucho cómo poner las imágenes de satélite en un proceso judicial para que sea aceptado como una prueba y que como tal prueba, pues pueda digamos, inclinar la balanza, ¿no? Este fue un caso muy curioso porque además fue el primero que hubo, porque esta señora no regaba, pero tenía dos pozos que utilizaba pues para uno para la casita que tenía ahí en la finca y otra pues para cuatro ovejas que tenía. Entonces tenía 40 hectáreas y dijo, no, no, yo es que riego 40 hectáreas con un pozo y otras 40 con el otro. Y estos de la Confederación y la teledetección no tienen ni idea. Bueno, pues el juez dictamina esto, dice, no, no, mira, entiendo perfectamente las imágenes de satélite y se ve como en la parcela de la actora no hay ningún tipo de riego, lo cual contrasta con la claridad con que se observa un pívot círculo en rojo en una parcela distinta a la de la actora. Esto tiene también su parte curiosa, porque yo la primera vez que tuve que ir de perito a un juicio, pues yo iba súper preparado para explicar cómo se hacía una corrección geométrica, cómo funcionaba el satélite, qué combinaciones de bandas. Y lo que me encontré es que el abogado de la otra parte me dijo que el satélite era daltónico porque veía los cultivos en rojo, estaba manejado por técnicos extranjeros y dudaba que si su cliente a veces se equivocaba en llegar a su parcela con la concentración parcelaria, le habían cambiado todos los caminos, dudaba que un satélite encontrara las parcelas. Y ahora tú, delante de un juez, intenta revocar esas tres. Os lo dejo como un ejercicio para que veáis lo curioso del tema, ¿no? Entonces, esta fue la primera sentencia en el año 98 en la que desestimó el contencioso administrativo impuesto por esta señora, ¿vale? Eh, esto ¿En qué se ha convertido? Pues que lo que os decía antes, pues ahora nosotros estamos trabajando en un montón de países, esto pertenece a Arabia Saudita, estimando la demanda hídrica agraria que existe en el territorio, que no tienen ni idea de lo que hay, porque como veis, no puedes multiplicar la superficie de un pivot o por el número de pivot, porque ese pivot puede estar cultivado o no con un cultivo que demanda más o menos, ¿no? Pues todo esto nos permite el hacerlo, ¿no? Este es un ejemplo también que une las dos. Aquí en el código QR podéis ver un vídeo que tenemos colgado en Vimeo de toda la evolución de todos los años, pero esto lo que se puede ver es todas las parcelas que estaban en el año 2011, cuando dicen ya no se puede regar más, ¿no? Y en el año 2018, pues estas son las que se regaban y cuando tú pones una encima de otra, pues tienes a todos aquellos que no le han hecho ni caso a la veda, digamos, a la prohibición y están ahí. Y esto es pues mucho más objetivo y muchísimo más rápido y muchísimo más fiable que utilizar drones, que utilizar contadores o cualquier otra fórmula, ¿no? Esto es justo del año pasado, este es un caso también muy curioso. Es el robo de 120.000 toneladas de carbón en el puerto de Gijón. Esto es antes de que descargara el barco. El barco viene, empieza a descargar. Se puede ver cómo ha descargado las 160.000 toneladas y cómo las han protegido y todo para que no se pierdan. Esta fecha es 14 del 11 y como el 9 del 12 empieza aquí a unas grúas, ha desaparecido la protección y alguien empieza a hacerle desaparecer a, a ese, a ese carbón. Para que os hagáis una idea, las 120.000 toneladas valen 54 millones
54 millones de euros, ¿no? Y el puerto, pues sus informes decían que no, que ahí estaba el carbón, ¿no? Y lo que se ve es que a los 15 días de que se hizo la descarga, pues alguien empezó a quitarlo del sitio. Entonces, esto, como veis, es una prueba completamente objetiva que va firmada por mí como perito, con los datos muy simples para que el juez no se vuelva loco, o la persona que tiene que entender este documento no se vuelva loco, ¿no? Esto, pues nuevamente, cuando trabajas en el mundo de las confederaciones hidrográficas, de las cuencas hidrográficas, pues esto pertenece, es un vídeo, aquí abajo en la parte inferior izquierda tenéis las fechas. Entonces, esto es una secuencia de imágenes de cómo evoluciona una especie exótica invasora en la cuenca del río. Y entonces esto surge pues por lo mismo, porque ellos se pusieron a quitar el camalote donde podían. Y sin saber un poco ni el problema que tenían, porque tú no puedes tener qué es lo que pasa en 150 kilómetros de río, ¿no? La teledetección nuevamente te da esa visión y tú puedes ver toda la dinámica de cómo se está moviendo el camalote, puedes ver dónde aparece más veces, puedes cuantificarlo, puedes ver que cuando están quitando camalote la cantidad de biomasa que quitan y por lo tanto si eso coincide con los partes de trabajo de quien ha trabajado, de quien está extrayendo ese material, es decir, es una información objetiva también muy potente, ¿no? Después resulta bueno, empezamos a trabajar en el mundo del agua y permitidme también una maldad ahora. Los problemas del agua no se solucionan cuando tú cierras el grifo mientras te lavas los dientes. Eso, si todos lo hiciéramos, pues ahorraríamos el 0,5% del total del agua que se consume. O sea, no podemos pensar que esos gestos son los que solucionan el problema. El consumo del agua en las zonas áridas y semiáridas, el 85% se produce en la agricultura. Entonces, nosotros hemos diseñado una metodología que además tuvo o tiene el sello de excelencia de la Unión Europea desde el año 2016, donde basada en un principio, que es que la toma de decisiones debe estar basada en información veraz obtenida a partir de datos fiables. Es muy importante diferenciar entre lo que es un dato, entre lo que es información y lo que es la toma de decisiones. Son cosas, muchas veces se mezclan, no, es que nosotros tenemos información y en realidad lo que tiene es un dato. Un NDVI es un dato, no es información. Tiene muchísimas cosas. Igual que cuando te entra un dato de pluviometría, pues es un dato de pluviometría. Si tú juntas toda una serie histórica o todo un territorio, pues entonces lo puedes convertir en información de cómo se produce ese fenómeno, ¿no? Entonces nosotros empezamos con la teledetección. Una de las primeras cosas que aprendes es que la teledetección no da respuesta a todo, por mucho de que los científicos desarrollen índices que calculan la humedad y les correlaciona de maravilla con las necesidades de agua del cultivo. Perdonadme que diga que no es así, que desde un punto de vista operativo no es así, o que correlaciona directamente con la biomasa, o que correlaciona directamente con la actividad fotosintética, o que correlaciona, no es verdad, ¿no? Entonces la teledetección necesita de otros datos. Nosotros empezamos a integrar sensores, empezamos a integrar muestreos de campo, porque hay variables que no las obtienes ni con los sensores ni con la teledetección, y empezamos a integrar eh, predicción microclimática para entender que el clima hace una parte, a veces importante, de la cosecha. Entonces es importante saber, ya que no lo puedo tocar, qué es lo que me va a hacer en los próximos días para que mi manejo agronómico funcione ahí, ¿no? Todo eso se integra en un sistema de información geográfica, en un sistema de apoyo a la toma de decisiones y al final, pues le estás diciendo al cliente final de una forma muy sencilla, con luces rojas y verdes, pues le estás diciendo, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, por esto o por lo menos los datos que estamos y la información que estamos generando nos dice que está mal, ¿no? Con el tema de la teledetección nosotros desarrollamos un concepto distinto porque empezamos a trabajar pues, con todos estos índices, el NDVI, el SABI, el OSABI, el ENSABI, todos los que os podéis imaginar, y aquello no funcionaba de ninguna manera. Era imposible tomar en cultivos como la viña o el olivo, era imposible tomar decisiones en base a esos índices, ¿no? De hecho, os invito también a que hagáis una regresión entre lo que aporta, por ejemplo, SABI y el NDVI y veréis que la correlación es del 100%, o entre el NDWI y el NDVI la correlación es del 95%. O sea, me están hablando
o son lo mismo. Cuando una cosa correlaciona al 100% con algo, es lo mismo. Es como ir por una calle y discutir si vamos mejor por la derecha o por la izquierda, ¿no? Entonces, nosotros aquí creamos un concepto que no tenemos publicado porque es un poco parte de nuestro know-how, que es los índices agronómicos derivados. Es decir, utilizamos la potencialidad de la teledetección, utilizamos la potencialidad de los índices de vegetación, pero creamos nuestros propios índices que hablan solo de biomasa, solo de actividad vegetativa, nos dice qué es lo que está pasando cuando tú haces un manejo. Estos son todos sectores de riego, pues ante el mismo riego, pues evidentemente el cultivo que tienes ahí te reacciona totalmente distinto porque está en un suelo distinto o con una conductividad hidráulica distinta, ¿no? Entonces hemos desarrollado distintos índices, que es lo que nos permite dar esa información. También yo cuento muchas veces que somos como el laboratorio. Nosotros no operamos al enfermo, nosotros somos el que hace los análisis. Tenemos un TAC, tenemos rayos X, tenemos un laboratorio de analíticas y le damos los resultados a un ingeniero agrónomo para que se decida qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Es lo mismo que un médico. Tú vas con un brazo roto y o te lo opera, o te lo escayola, o te lo inmoviliza, o directamente te lo corta. Tiene todas las opciones encima de la mesa. Él en función de sus condiciones, pues tomará una decisión u otra, ¿no? Y esto se traduce en resultados como este es el proyecto que estamos en Costa Rica ahora, pues es un incremento del beneficio en el 900% con un aumento en la producción del 320%. Esto es importante porque cuando haces las cosas bien no gastas más. Gastas menos, especialmente en agricultura. Gastas menos agua, gastas menos fertilizantes, sencillamente porque normalmente el agricultor, sin maldad alguna, lo que hace es gastar todo lo que puede, porque sabe que si toma esa decisión, al cultivo no le pasa nada. ¿Cuándo le pasa algo al cultivo? Cuando se queda corto. Pues entonces me paso. Si tú le das herramientas para que no se pase, entonces ya tienes el ahorro dentro de ello. Y bueno, a todo el mundo le encanta, pero bueno, ahorros de agua del 50 al 60%, sencillamente poniéndolo y no fertilizar con nitrato durante años porque ya está en su sitio, también. Bueno, nosotros trabajamos mucho con conceptos de estos de economía, de tal manera que parametrizando un cultivo, pues somos capaces de decirle al cliente, mira, tú ya podrías producir esto y esto te supone un ingreso de 400.000 euros y a lo mejor el trabajo que me está dando a mí son de 4.000 euros, con lo cual pues os podéis imaginar que es rentable para el cliente, ¿no? Cuando salimos de esa zona de confort de Europa, lo que nos surgió fueron dos marrones que tenía una multinacional, y nos dijeron, oye, a ver si vosotros sois capaces de hacer algo con esto, ¿no? Eran unas concesiones mineras en la costa de Kenia, 800 kilómetros de concesiones. La gente de la empresa pues pensó que podía coger un coche, irse por aquí y saber exactamente dónde había titanio y rutilo. Pues nada más lejos de la realidad, porque África no es como movernos por España, por el campo en España, ¿no? Entonces esto lo que nos permitió con teledetección es poder extraer, digamos, mediante índices litológicos las zonas con mayor potencialidad para que ellos fueran a muestrear y que eso se convirtiera en, digamos, en explotación o no de esos recursos minerales, ¿no? En el año 2014 empezamos a trabajar también en la cartografía geológica de Angola. Hicimos una cartografía digital de lo que era todo el país. Angola es dos veces España. No lo podían hacer por las técnicas convencionales. Ahí nuevamente, pues la teledetección te aporta un potencialidad tremendo, ¿no? Y un poco, pues fruto de empezar a movernos por África, pues resulta que te empiezan a surgir oportunidades, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, acabamos de terminar un proyecto en Senegal, en la zona de Diourbel. Diourbel es una ciudad de Senegal, donde básicamente lo que se ha hecho es un plan al 2030, 2050, 2100 para cambiar todo lo que es la mancomunidad de la zona con una incidencia en más de 300.000 personas, donde se combina la teledetección con temas urbanísticos, con temas de agua. Y bueno, un tema importante fue detectar las zonas que realmente se inundaban, no lo que los modelos decían que se inundaba, sino lo que realmente se inundaba, que se hizo con imágenes Sentinel
Sentinel-1 y Sentinel-2, y bueno, con este tipo de precisión. Y al final, pues la idea es pasar de este estado actual, donde cada vez que viene agua por el río, pues inunda media ciudad y viven 250.000 personas en esta ciudad, pues ir a un modelo como este, donde el agua realmente pues circule. Aquí incluso los arquitectos pues pretenden desarrollar la zona más económica, digamos, de la ciudad. Y todo este entorno, pues lo estamos trabajando con teledetección y nuestra metodología para poner en valor los cultivos que ellos obtienen. Todo esto os puedo contar, me he ido un poquito más de lo que quería, pero quizá permitidme también eso, que termine hemos visto a Confucio, pues con una cita de San Agustín que dice que si quieres saber dónde el sabio encuentra la sabiduría, yo te lo diré en sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que yo os agradezco mucho que me escuchéis, pero no quiero oír jamás decir, no, esto es así porque lo dijo Salomón, ¿vale? Es que vosotros hagáis vuestro lo que vosotros queráis de lo que ha sido mi discurso, lo unáis con otras experiencias que tengáis y eso es lo que os hará más sabios cada día. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, Salomón. Genial, Salomón. Muchísimas Está muy gracias. entretenido. Sí. Eh, Nos han Muchas gustado mucho gracias, sí. los casos prácticos, sobre todo el tema judicial, ¿no? Que parece Sí, que no sí. es una cosa que nos podemos imaginar esa traducción para los juicios. Sí, Pues mira, nada, la primera vez que fui al ministerio y me estaba entrevistando con ingenieros de caminos, o sea, que es que no eran no sé qué, un funcionario administrativo, me hicieron la broma que siempre me hacen, Salomón y la reina de Saba, ¿vale? Y lo siguiente, y lo siguiente fue el satélite es daltónico. ¿Por qué me pones los cultivos en rojo? Pues porque estoy haciendo visible el infrarrojo y te los podría poner en verde, pero es que el ojo humano tiene mayor capacidad de discriminar las tonalidades rojas que las verdes. Entonces te lo pongo en rojo precisamente para que veas mucho mejor Lo esas veas, sí. tonalidades. Pero luego sí, cuando sí. vas a un juicio, pues resulta eso que te encuentras a un tío que le tienes que explicar cómo encuentra las parcelas el satélite. ¿Y qué le dices? Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que hago una corrección mediante una convolución, o sea, sí, mediante una transformación de polinómica de segundo orden con una convolución, con un remuestreo por convolución cúbica. Pues evidentemente el juez dice, pues este gilipollas, ¿de qué coño está hablando? ¿No? Entonces Qué tienes que, chiquillo. entonces tienes que explicar que en realidad el satélite no es que está manejado por técnicos extranjeros. O sea, ¿qué pasa? ¿Que te crees que nos subimos de vez en cuando? Me voy a subir un rato a un satélite y voy a hacer unas fotos para ver qué es lo que hace fulano, ¿no? Y es un poco complicado, ¿eh? O sea, porque ahí se está jugando muchas cosas. Prestigio, la Sí. confederación, dinero, el señor, y es muy curioso, pues eso, que no te preguntan, pero entonces usted cree que las fechas son coherentes, pero ¿tenemos garantía de que la fecha es de la entrada en vigor de la ley de aguas? No, esas preguntas que son las lógicas, las tal, esas Ya. no te las hacen, te hacen unas preguntas súper ilógicas y ya te digo, yo la primera vez que fui, después ya estoy curado de espanto porque me he encontrado de todo, pero la primera vez que fui y me preguntaron eso, que el satélite era daltónico, estaba manejado por técnicos extranjeros y no encontraba las parcelas, fue como tierra, No me lo puedo creer. tierra, tierra, trágame, ¿Cómo le ¿no? explico yo todo Total. esto? Sí, Claro, la sí, sí, sí. importancia también de eso, ¿no? Según cuál sea tu cliente, cómo tienes que transformar esa Mm, información, cómo Claro, tienes que traducir. en el caso que estábamos viendo, o sea, del carbón, los informes oficiales de los técnicos del puerto dicen que las 160.000 toneladas están ahí. No las echan de menos hasta al cabo de 2 años. Eh, 2 años, tú Dios santo. eres el dueño de ese carbón y dices, a ver, yo lo único que sé es que este carbón ha desaparecido y ese carbón que no me lo han pagado vale 54 millones de euros. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a un Ujú. juicio diciendo, no, es que estos me han hecho desaparecer el carbón? No, no, el carbón ha estado ahí, no sé, a partir de no sé qué año, pues no sabemos lo que habrá. No, 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 perdona, las imágenes de satélite te dan esa foto que te dice, no, no, está claro que el carbón estaba porque se ve que además lo habéis protegido y se ve como a los 15 días alguien empieza a retirar ese carbón. Entonces, Claro. vosotros sois los tenedores, tenéis la responsabilidad de enfrentaros a es- ese,
a ese tema, ¿no? O sea, que hay Total. cosas muy, muy importantes. Cuando se ponen multas porque estás utilizando más agua de la que debes, pues mira, a nosotros nos metieron un gol porque alguien tuvo mucho interés en que se pusieran contadores en los pozos. Entonces, los pozos de riego tienen contadores. Ahora es un desastre que la ley haya contemplado los contadores. ¿Por qué? Porque un contador es fácilmente manipulable. Yo puedo ponerle un imán y el contador ya no cuenta lo que debe contar. Yo hago un bypass en el riego y por el contador no pasa todo el agua, con lo cual yo puedo estar haciendo un desmán ecológico de 4 pares de narices, pero en cambio el contador dice que todo es fantástico. Pero como está en la ley, cuando Mm, Confederación pone una denuncia y eso va al juzgado, el juez, lo único que acepta es el contador, ese porque es lo que contador. dice la ley, no es que el juez sea un malvado, no, es que es lo que dice la ley dice, es lo que diga el contador. Y entonces el contador dice que no estamos haciendo ningún desmán, pues entonces no se hace. Entonces nosotros durante mucho tiempo defendimos la teledetección por encima de los contadores porque era un método mucho más barato, pero en el peor de los casos que la teledetección fuera un método de contraste, someter a contraste, o sea, cuando alguien dice algo, puede tener o no puede tener razón, pero si dos decimos lo mismo, o sea, si la teledetección te dice que este señor está utilizando 11.000 metros cúbicos y el contador te dice 1.000, coño, por lo menos vamos a mirarlo, ¿no? Seguro que si el contador dice 10.000 y la teledetección te dice 11.000, pues bueno, pues eso está dentro del error de ambas técnicas, ¿no? Entonces la teledetección también es esa herramienta que te permite someter a contradicción pues esas Total. verdades o a veces un poco absolutas de los contadores, los sensores y las cosas que se miden. Ujú. Bueno, pues Salomón, vamos a pasar a preguntas. Jonathan Tarazona tiene dos preguntas. La primera es, ¿podría comentar brevemente qué bandas de satélite son útiles para la explotación minera? Sí, Vamos mira, técnicos. nosotros utilizamos sobre todo los índices litológicos espectrales, es decir, son bueno, te digo lo que utilizamos nosotros y después te digo lo que todo el mundo dice en la literatura que utiliza. Nosotros utilizamos índices espectrales litológicos que no dejan de ser cocientes, que hay una serie de librerías espectrales y determinados materiales pues tienen una zona de máxima reflectancia y una zona de absorción. Entonces, al igual que ocurre en un NDVI o en un índice de vegetación que estás dividiendo biomasa por actividad fotosintética, cuanto más verde y vigorosa es la planta, el cociente es mayor. Con los índices litológicos espectrales es lo mismo, ¿no? Tú de repente estás dividiendo una zona donde la reflectancia de las arcillas hidrotermales es muy alta, pero a su vez en otra banda, cuantas más arcillas hidrotermales hay, digamos, es más bajo el índice. Al hacer ese cociente obtienes valores muy altos y resulta que esas arcillas hidrotermales pues son yacimientos potenciales de oro, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, se funciona así. Yo esto, como por ahí me parece que estaba mi correo, si tienes cualquier cosita me lo dices porque te doy unas referencias bibliográficas, Van der Meer y una portuguesa que se llama Cardoso Fernández. Estos han trabajado mucho con este tema de índices espectrales. Genial. Y te pregunta también respecto a eso, si has tenido alguna experiencia aplicando SAR con radar para empresas mineras o de gas. Pues no, mira, es una cosa que además ha surgido esta misma semana. Y me justifico diciendo que es que el SAR para mí no valía para muchas cosas, o mejor dicho, no valía para nada, voy a decirlo así, desde un punto de vista operativo, ¿no? Pero como hay que tener esa mente abierta, una cosa es que no te sirva y otra cosa es que no te pueda llegar a servir, pues resulta que nosotros ahora, por ejemplo, estamos utilizando SAR e inteligencia artificial para obtener índices de vegetación a partir de los índices SAR. Es decir, el SAR en sí mismo, todos los índices que se utilizan para vegetación, desde un punto de vista operativo no nos sirven para nada, no podemos darle continuidad a nuestras series y a esas recomendaciones que hacemos, ¿no? Pero claro, empezamos a trabajar en países como Ecuador, en países como Costa Rica, donde no tienes suficientes imágenes, por mucho que combines Sentinel con Landsat, hasta con MODIS, a veces cuando tienes grandes superficies.
pues no tiene suficientes fechas para poder dar ese servicio. Y estamos trabajando en ello. Y hablando de este tema, pues surgió, oye, ¿y no lo podríamos utilizar para temas mineros? Pues lo tenemos en nuestro próximo ciclo de I más D más I de la empresa. Va a ser el ver de qué manera el SAR se puede utilizar de una forma operativa en el tema de búsqueda de índices mineros. Genial, queda respuesta. Tenemos Eh, dos preguntas más en el otro chat. Dale, Mati. Vale, pues tenemos una de Cristina que me dice, muy interesante, gracias. Me gustaría preguntar si la presentación de pruebas en juzgados basada en teledetección ha ido aumentando a lo largo del tiempo. ¿El Gracias. qué? ¿La qué? Perdona. La presentación de pruebas en juzgados basadas en teledetección ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Es una pregunta, ¿no? Que si cada No, vez... es un poco cíclica. O sea, ten en cuenta que, por ejemplo, hubo un boom con la implementación de la ley de aguas, de esta ley de aguas del año 1985. Pues cuando se empezaron todo el procedimiento, pues habían pasado 10, 15 años, y entonces ahí sí que hubo una fuerte demanda, pues porque además había gente que se jugaba mucho dinero. O sea, ten en cuenta que en la llanura manchega hay muchas parcelas que son 200 hectáreas, 200 hectáreas a 7.000 metros cúbicos, es que son muchos hectómetros o son varios hectómetros cúbicos, y entonces si me pagas a 20 céntimos o a 16 céntimos el metro cúbico, pues al final esa persona se juega mucho dinero. Y entonces cuando, como se dice en mi tierra, le retuercen la oreja, es decir, cuando no les dan la razón, pues se acaban yendo a los tribunales, y eso pues te hace funcionar. Curiosamente, comento que al principio nosotros íbamos como perito de parte de la Confederación, y después hubo otro ciclo en el que íbamos con los agricultores, porque hubo muchos agricultores que se despistaron y que nos planteaban el caso y tenían razón. Y claro, el procedimiento administrativo ya no se lo aceptaban porque estaban fuera de plazo, entonces se tenían que ir al contencioso administrativo, entonces nosotros hacíamos de, digamos, de parte. Y después, sobre todo en los temas estos mineros, el mundo de la minería es un mundo muy, muy complejo, de quito, pongo, de yo tengo una concesión. Estamos haciendo trabajos para multinacionales que están en Suiza o que están en las Islas Caimán y que tienen explotaciones en República Centroafricana o en el Congo, y no tienen ni idea de lo que está pasando ahí. Les cuentan bueno, los que están ahí les cuentan lo que les cuentan. Entonces el poder tener esta información, y cuando esa información pues lo que demuestra es que les están robando, pues eso les permite impugnar los contratos e irse ahí. Pero es como muy cíclica, ¿no? De repente hay muchas cosas, de repente la cosa se tranquiliza. El año pasado tuvimos media docena de casos ligados, sobre todo a minería, y ninguno de agua. Y voy a hacer una maldad, es que es innata en mí, y es que también llevamos algo así como 15 años en el cual parece que en España ya no tenemos problemas de agua. Hasta el año 2011 tal, pues se hacían muchas cosas, y periódicamente salían a concurso, pues eso, el seguimiento de zonas húmedas, el seguimiento de cómo afectaban los regadíos a esas zonas húmedas, el control del régimen de explotación. Y de repente, con la crisis y con no sé qué adjetivo ponerle, pues de repente ya parece que no hay absolutamente ningún problema en España. Y luego pues pasa un poco lo que pasa, porque tú cuando abandonas una casa, no le haces mantenimiento, pues no se cae al día siguiente, no se cae al año siguiente, pero dale tiempo. Dale 15 años y verás lo que pasa con la casa. Y eso es lo que nos está pasando, eso es lo que nos está pasando un poco ahora. Con el agua. Con el Muchas agua, con gracias. el medio ambiente, con, Mm, con la ordenación del territorio, nos está mm. pasando con muchas cosas. Ya. Pues Ana María nos hace otra pregunta y te pregunta si habéis hecho algo en temas de glaciología con óptico o radar con glaciares. Sí, mira, una de las cosas que hemos hecho cosas con temas mucho más auxiliares. No recuerdo exactamente el nombre del programa, pero España tenía o tiene, porque hace 25 años o algo así que no hemos hecho nada, tenía un programa que creo que se llamaba INRE o INRA o una cosa así, que era el que medía la nieve
en las montañas, ¿no? Entonces lo hacían mediante varillas, en modelos digitales del terreno que dejaban mucho que desear el modelo digital del terreno, porque si está siempre con nieve, pues tu modelo no es un modelo digital del terreno, es un modelo digital de superficie, que bueno, que lo corriges, pero en fin. Es lo que hay, ¿no? Y entonces, pues con las varillas calculaban un poco los volúmenes. Y entonces estuvimos un par de años trabajando en ese programa. En esto también, la pregunta también me sugiere una cosa, ¿no? Y es que a veces hay aplicaciones que son aplicaciones operativas, pero también desgraciadamente en este país, en lugar de que esos trabajos los hagan empresas privadas que pueden hacerlo, pues resulta que se lo damos a empresas públicas. Y entonces pues tenemos un montón de empresas públicas que les encargan ese trabajo. ¿Lo hacen mejor que una empresa privada o lo harían mejor que yo? No, eso te lo puedo garantizar que no. ¿Son más baratos? Ahora ya tampoco, porque cuando uno se acostumbra a que le den por sistema las cosas, pues acaba encareciendo, encareciendo y ahora son más caros que yo. Pero administrativamente a ellos los pueden contratar con un chasquido de dedos y a mí es una cosa complicada porque hay que hacer una solicitud de gasto, hay que sacarlo a concurso, hay que mirar no sé qué, hay que mirar no sé cuántas cosas. Entonces aquí en este país tiramos mucho de empresas públicas que hacen ese tipo de trabajo. Entonces, claro, si tú eres emprendedor, no te merece la pena. Nosotros hicimos un proyecto europeo se llamaba E.ON 2000, que era, no sé cómo llamarle, la Biblia de la conservación de las zonas medioambientales en Europa, zonas húmedas, bosques, toda la historia. ¿De qué me sirve ese proyecto si la gestión de los parques nacionales la hace Traxa en España? Pues nunca jamás me van a contratar, ¿no? Entonces hay que buscar también esos huecos, lo que decía antes, ¿no? Encontrar a ese que está dispuesto a pagarte dinero, porque la administración, en este caso, pues por comodidad, por tradición, por lo que le dé la gana, pues al final opta por esa solución y por muy bien que tú lo hagas y por mucho que te avale ese superproyecto, pues no eres capaz de convertirlo en dinero y es lo que hemos dicho, lo que no se convierte en dinero, pues no deja de ser una ocurrencia y una cosa muy bonita. Total, y no te da continuidad. Pues, mira, nos ha entrado una de última Venga, hora. una nueva. Lo que Venga, la Exacto, queráis. última. la última. Respecto a la agricultura, me pareció interesante la no utilización de típicos índices de vegetación. ¿Cómo podríamos orientar la visión a un índice de mayor precisión? Pues mira, bueno, esto sería también, esto si queréis, nos emplazamos dentro de unos meses a dar una charla sobre agricultura de precisión o el uso de índices en agricultura de precisión, ¿no? A ver, a veces se nos olvida lo que las cosas en teledetección representan desde un punto de vista físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, vuelvo a insistir en que si hacéis distintos índices y cogéis una nube de puntos, calculáis los valores en la nube de puntos y hacéis análisis de regresión, veréis que todos estos, el Green Vegetation Index, el NDVI, el NDW, el SABI, el ENSABI, todos correlacionan por encima del 90 y tantos por ciento. Es decir, que por mucho que un investigador me diga que me habla del verdor, de la cantidad de humedad, me está hablando siempre de lo mismo. Vuelvo a insistir a que es como si discutiéramos que es mejor en una calle en línea recta, cómo llego antes a una plaza que está a 500 metros, por la acera de la derecha o por la acera de la izquierda. Vas a llegar exactamente igual. Que a lo mejor por aquello de peatón circula por la izquierda, vas mejor por la izquierda. Bien, vale, te lo acepto. Pero es que estamos discutiendo de algo peregrino. ¿Qué pasa con los índices de vegetación? Un índice de vegetación desde un punto de vista físico, en el infrarrojo, de lo que te habla es de biomasa. Y en el rojo, de lo que te está hablando es de la actividad fotosintética. Cuando tú haces ese cociente con todas las variables de normalizarlo o no normalizarlo, en realidad si hacemos una cuenta, yo divido, yo qué sé, 400 entre 40 o entre 20, da 20. Y 40 entre 2 da 20 también. El índice es el mismo, pero las plantas son completamente distintas. Una planta que en el infrarrojo tenga un valor 400 frente a la que tiene 40, la una es una planta muy vigorosa, la otra es una planta muy, muy pequeñita. La que saca un valor de 20 en la región del rojo está en parada vegetativa, la que saca un valor 2 está funcionando de maravilla. Si tú con el mismo valor te encuentras esa diferencia, ¿qué tipo de manejo haces? Para la planta pequeñita, para la planta grande,
¿qué haces? Esto, cuando uno trabaja con maíz o trabaja con alfalfa, donde además se riega a saco, pues el índice nunca tiene paradas vegetativas. Pero en muchos cultivos, el forzar al cultivo a tener una parada vegetativa es lo que le da calidad a ese producto. Por ejemplo, en la uva, en un momento dado, tú sometes la uva a estrés y es cuando se sintetizan los polifenoles y los antocianos que dan lugar a una buena uva que te da lugar a un buen vino, ¿no? Entonces, claro, el utilizar así los índices alegremente para todo tipo de cultivos, no. Si tú estás gestionando maíz y lo que quieres es ahorrar agua, es que tienes que tener en cuenta esto que te estoy diciendo, porque si tu índice está marcándote el crecimiento, lo que está diciendo es que estás echando más agua de la que el cultivo necesita y por eso el índice en ningún momento tiene parada vegetativa, porque las plantas son como una pequeña fábrica, ¿sabes? Una fábrica que se pone en huelga con una gran facilidad, ¿no? Le viene una plaguita, cierra estomas y para de funcionar. Hoy chupa y no puede coger agua, para y cierra estomas y para la planta. Hoy hace mucho calor, cierra estomas. Entonces, claro, el manejo agronómico lo que intenta es llevar esa planta a donde tú quieres llevarla, que es de lo que se trata, ¿no? Hay una frase también que yo utilizo mucho, que es que esto también lo hacemos mucho en teledetección, siguiendo las instrucciones de FAO, pues calcular la evapotranspiración real de los cultivos y fíjate qué bien que la teledetección nos puede dar el caso C, porque el caso C correlaciona de forma lineal con los índices de vegetación. Vale, estupendo. Pero es que el riego no es un fin. El riego es la herramienta que tiene un agricultor para alcanzar un objetivo. Entonces no será lo mismo aquel que quiere hacer mucho desarrollo foliar porque quiere muchos kilos porque vende el vino muy barato, a aquel que no quiere desarrollo foliar, pues porque con poquitos kilos, como vende el vino muy caro, pues funciona. Entonces, en fin, hay todo un mundo para verlo ahí. Pero bueno, Es yo, complejo. yo, yo se lo dejo a, No se A puede Mari generalizar. Jesús, que Hacemos hacemos otra un charla. monográfico sobre agricultura y ponemos en duda todas estas cosas. Muchas Eso es. gracias. Muchas gracias, Salomón. Pues Pues yo creo tengo que ahora una sí que no hay más pregunta. preguntas. Venga, ahora Sí Mar tiene hay una otra pregunta. más. Yo tengo una pregunta. Más ligada con la parte del emprendimiento, ¿vale? Sí. Porque es una variante que, pues como has dicho, no se comenta mucho, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, tú que has ido como tú solo, ¿no? A esta parte del emprendimiento, ¿de qué manera te has asesorado para hacer esta estrategia comercial y ver cuáles eran esos usuarios que realmente te iban Comerciales. a generar ese mantenimiento del producto con el tiempo? Pues en el fondo es siempre estudiando y al final, como en lo que contaba, se van creando digamos, esas dependencias, ¿no? De repente estás trabajando para la Confederación. Yo recibía llamadas de presidentes de Confederación que me decían, Salomón, tenemos un problema. ¿Has visto lo que ha salido en el periódico? A ver, ¿qué podemos hacer con esto? ¿No? Pues porque de repente el periódico decía que ahora tú ibas al puente de Mérida y no se veía el Guadiana, sino que era todo del Camalote, ¿no? Que cubre toda la historia, ¿no? Pues entonces, bueno, Sí, hay cosas. ¿Pero por qué te llaman? Pues porque previamente les ha resuelto un montón de problemas. Lo más importante, yo creo que por eso os he puesto también el diagrama de sobreexpectación, es no confiar tanto en las técnicas, no, que todas son maravillosas, ¿eh? Yo si me pongo a hablar mal de los drones y he sido director de un máster de aplicaciones operativas de los drones, me quedo solo, ¿vale? Me quedo solo. Pero eso no significa que la técnica no sea fantástica y se puede utilizar en muchas cosas, pero no en todas las cosas que dicen que se puede utilizar. Entonces, nosotros tenemos esa suerte de conocer, de poder conocer una fuente de datos fantástica. Entonces, lo que hace falta es detectar esa primera aplicación. No sé, para delimitar líneas de costa, tal, no sé qué, para ver de qué manera influye el calentamiento, no sé, algo. Pero detectando quién te lo puede pagar. No, es que esto le interesa mucho a la Consejería de no sé qué de Valencia o de la Generalitat Valenciana porque coño, es que se juega un montón de millones con el turismo, ¿sabes? Entonces,
cuando encuentras eso, pues al final van surgiendo cositas y tú a su vez te vas formando y buscando Claro. a gente, ¿eh? O sea, quiero decir, Y formándote en licitaciones públicas claro, también, ¿no? es que nosotros, por ejemplo, una de las cosas, nosotros trabajamos mucho con un concepto de clúster. Por eso os invito siempre a que me digáis, oye, pues si vas a Costa Rica o si vas a Senegal o si vas a Angola, tal, porque nosotros trabajamos mucho ese concepto de clúster. Nosotros Mm, vamos a los sitios, nosotros somos 11 personas en la empresa y no tengo el más mínimo interés en ser más. Pero si quiero ir a un proyecto muy gordo de 20, 30 o 40 millones de dólares, pues evidentemente la otra contraparte dice, ¿qué coño le voy a dar yo 20 millones a este tío, ¿no? Entonces, lo que montamos son esas agrupaciones de gente con la que nos entendemos muy bien, que normalmente son empresitas de 2, de 4, de 6 personas, que, bueno, pues no tienen los contactos que tengo yo, no tienen la falta de pereza que tengo yo para ir a los sitios, ¿no? Entonces es importante encontrar también esos puntos esos puntos de encuentro, ¿no? Tú eres buena, yo qué sé, en temas de oceanografía, pues, pero de repente encuentras a un tío que no sé si lo sabes, que hay un fondo chino de 3.000 millones que financia todo tipo de proyectos que tengan que ver con el mar. Nosotros ahora hemos presentado una propuesta porque se escapa en el mar de los Sargazos, se escapa ahora el sargazo y va a la zona mm, del Caribe y bueno, pues eso no pasaría nada si no fuera porque el sargazo huele luego mal, se pudre y afecta pues a zonas que son muy turísticas. Bueno, pues al final nosotros hemos conocido a un tío que tiene relación con ese fondo, a otra persona que es capaz de hacer una planta de tal manera que coge ese sargazo y lo convierte en energía y para diseñar todo eso pues necesitan tener una información objetiva. Ahí es donde entra la teledetección. Es que, ¿qué claro. haces? Sí, pero Simular que te trabajar va... Claro, entonces en tienes que ese buscar esa, formato de consorcio más que claro, esa forma ha de cambiado. simbiosis, claro, pero tú pensar que tú vas a saber de cómo convertir el sargazo en biogás, que tienes la relación para que el fondo te financie, pues Obvio, no. no, es bueno buscar esas pequeñas piezas que cierran un poquito el puzzle y claro, pues puedes lanzar ideas muy, muy atractivas y muy bonitas y fuera de lo que es la investigación pura y dura, ¿no? Yo también os Claro. digo que los que estéis en el mundo académico, que yo estoy aborrecido con el mundo académico, o sea, de cómo era, yo llevo casi 40 años, porque yo empecé siendo profesor de doctorado en geológicas en la Universidad Complutense de Madrid y después empecé ya mi vinculación con la Universidad de Castilla-La Mancha y la burocracia que había hace 40 años no tiene que ver nada con la que hay ahora. O sea, ahora es que es aburrido. Bueno, no aburrido, es que es desesperante. Entonces, claro, los que tengáis, no sé cómo decir, es un perogullo, porque quieren que tú como investigador hagas cosas y busques proyectos, pero al final estás encorsetado a los programas de investigación de la Unión Europea, del no sé qué, del tal, y no puedes hacer lo que haces en otros países en los cuales te vas al mundo privado a hacer cosas, pero es que no puedes porque te obligan a hacer una comunicación y cuando tú presentas una comunicación como que has hecho el seguimiento de, yo qué sé, del acuífero no sé qué, pues es que no has hecho un algoritmo nuevo, no, no, joder, es que he puesto en una situación real las cosas, ¿no? Entonces al final se da ahí una contradicción en sí misma cuando se podría en eso hacer cosas muy, muy bonitas y que se hacen, ¿eh? O sea, y en eso también os digo Holanda. Holanda es el paradigma. Muchos de los tíos con los que yo me formé en Holanda tienen sus empresas y hay algunas empresas que 40 años más tarde se han jubilado y las empresas siguen funcionando y siguen funcionando por todo el mundo. Y dices, pero bueno, pero este es un investigador como yo, que pertenecía al ITC holandés, que depende de la Universidad de Ámsterdam. Ya, Total. ya, pero había una Pero aquí se ve flexibilidad. como algo malo, ¿no? Como que Sí, tienes como que algo. elegir una Sí, cosa o sí, la aquí otra. es. Claro, es una Y tontería no lo total es. y absoluta.
¿sabes? Y vuelvo a insistir en que de verdad que hagáis el esfuerzo de, yo a mi gente procuro que sean doctores y en el marco de proyectos de estos de I+D de los que hacemos hagan el doctorado, porque cuando sales de España, y lamento ser un poco, no sé si peyorativo, te ven de otra manera. Aquí en España no, tú vas a un sitio y le dices que eres doctor y te miran como, "Ah, mira, un listillo de estos que, un empollón de mierda que no". Y dices, pero que no, hombre, que no, que es que lo único que he querido ha sido terminar el camino, no me he querido quedar a mitad del camino y esto me ha aportado un conocimiento y me ha aportado que en eso también es importante que el tiempo que perdáis en hacer un doctorado sea en algo que es realmente útil, ¿no? Hace poco me encontré, Invertimos. invertimos, Claro. inver- que gastáis. Bien. Que gastáis. A veces es un, a veces entiendo tu matización, pero a veces es un gasto, en el sentido de que hace poco me encontré a un chaval 37 años que había estado en Australia, había estado en la República Checa, el tío había disfrutado de no sé cuántas becas y cuando nos va a dar la charla ya nos lo presentan como lamentablemente hoy va a ser el último día que esté con nosotros porque ya se le acaba la beca y no hay ninguna forma de darle continuidad, ¿no? Y entonces el tío con con esa presentación nos empieza a contar en lo que ha gastado los últimos 15 años de su vida, que es en ver cómo cierran los trilobites. Hay unos trilobites que cierran así y hay otros que cierran así. Y yo pensaba, ¿cómo puedo aprovechar a este tío? O sea, es que es un poco complicado. Que no digo que no sea interesante lo que hace, no, pero realmente su aplicación es completamente científica. Entonces, como no Entiendo. encuentres tu hueco en la academia, en la empresa privada, partes de cero, ¿no? Es que yo, ¿sabes? Sé cómo cierran los salmonites y he hecho un modelo que tal, que la... Entonces hay que intentar que siempre las tesis tengan un poco esa connotación Esa un poco aplicabilidad. aplicada, sí, Claro, pero y eso, una, bueno, hay en otras ciencias que no pueden ser tan aplicadas, que sí o sí, sí sí, tienen no, que ir no, por la no, Eso es ciencia, cierto. pero en nuestro caso sí que es verdad que tenemos claro, la no, suerte de que realmente podemos estar entre los dos mundos. mira, hace poco leí, y tampoco como hace unos días, que las tesis doctorales están desapareciendo en China. Lo que tienes que presentar es un proyecto. Lo que tienes que presentar es realmente, mira, si esto me lo compras, es que se va a hacer mucho más eficiente, se va a hacer mucho más no sé qué, y nada de vamos a generar papel y papel y papel y papel que todo lo aguanta y vamos a hacer cosas que realmente avanza. Y bueno, no hay más que ver esta gente, vamos, está a otro ¿Cómo nivel. avanzan? Sí, os A invito otro también nivel. a que veáis el espectáculo que ha habido ahora con el Año Nuevo chino de robótica. Sí, y el del Eh, año pasado, eso ya lo hice yo también. el del año pasado era, bueno, eran robots, pero este año veías a los robots Sí, sí. moverse, los movimientos de Kung Fu, la madre que los parió, ¿sabes? O Sí, sea, en un es año otro han mundo. avanzado significativamente. Pero es porque ellos han perdido toda esa tontería que a veces nos envuelve con las cosas científicas Nos y van, ralentiza. y van a, claro, a A solucionar lo práctico. problemas, a entender los problemas, a meter una connotación económica, que eso muchas veces cuando se habla de aplicaciones, yo acepto la palabra aplicación si me metes en la parte económica. Si tú me haces un Claro, estudio realmente económico de que, no, mira, es que si se implementa tal. Porque si no, pues eso sí, todo es fantástico, ¿no? Hay proyectos, no, es que estamos estudiando el maíz, 10 hectáreas de maíz con drones, ensayando con un hiperespectral, estupendo. O sea, desde el punto científico me parece estupendo, desde el punto del saber, pero el día que tú acabes, lo que cuesta el vuelo de un dron no lo produce la mejora que puedas producir en las 10 hectáreas de maíz. Entonces, como no produce ese beneficio, lo que has hecho es un saber por saber. No es algo que tú después puedas ir y decir, "Jo, pues yo ahora cojo a las cooperativas de maíz y me salgo con con las conclusiones que he sacado". No, mi experiencia es que no, ¿no? Y vuelvo un poco a lo de San Agustín. Yo expreso mis opiniones, pero todas son discutibles. Bueno, total. muchachos, que Vale, Pues llevamos hora me y nada, parece media. genial. Está Hora nos y has estupendo. media. dado ganillas de emprendimiento.
Venga, Sí, sí, a sí. ver si os he animado y yo la puerta abierta siempre, siempre está para cualquier idea y para intentar empujar todas estas Muchas cosas, ¿vale? gracias, Salomón. Venga, un Genial. abrazo muy fuerte. Muchísimas